El silencio del despojo. Bienvenidos a este episodio especial para la clase de lectura crítica. Soy Einer. Imagínate por un segundo que sales a trabajar tu tierra o que van en camino a la universidad por las vías de nuestra sabana y de un momento a otro su mundo desaparece. El secuestro en Colombia no es un fantasma del pasado, es una herida abierta que sutura en nuestra cotidianidad. ¿Por qué es relevante discutir esto hoy? Porque como sociedad hemos desarrollado una ceguera selectiva. Leemos la noticia, vemos la cifra y pasamos la página. Pero desde la lectura crítica debemos preguntarnos, ¿qué pasa con el lenguaje de quien es privado de su libertad? ¿Cómo se construye una sociedad donde el vecino puede ser el informante? Cagada, ¿no? Hoy analizaremos el secuestro no como una estadística, sino como una fractura humana y económica. Bueno, hablemos de las realidades concretas. Aunque muchos creen que el secuestro es un término con los procesos de paz, las cifras del Gaula y la Defensoría del Pueblo muestran un panorama distinto. En los últimos años, el secuestro extorsivo ha tenido un repunte alarmante del 57.1%, pero lo más grave es la mutación del delito. Ya no solo hablamos de grandes retenciones políticas en la selva, hoy enfrentamos el secuestro express y la extorsión digital. En regiones como Cundinamarca, el impacto es directo en la seguridad alimentaria. Cuando un productor agrícola es secuestrado o extorsionado, se corta la cadena de suministros. El medio hace que el campesino abandone el cultivo, que el transportador no quiera entrar a ciertas veredas y que el precio de alimentos suba para toda la ciudad. Este fenómeno genera un estado de sitio mental. La gente deja de invertir, deja de transitar y lo más triste, deja de confiar. El secuestro es el método más violento del despojo, porque no solo los que quitan los bienes, te quitan tu tiempo, que es lo único que no se recupera jamás. Bueno, para esta sesión no quise traer un solo invitado, sino voces de quienes dejaron su testimonio en la historia. He seleccionado 3 fragmentos que analizaremos críticamente. Para entender la desorientación de una víctima, recurrimos a la crónica de Gabriel García Márquez, o Gabo, en Noticias de un secuestro. ¿Cómo se siente ese primer instante donde la libertad se esfuma? El desconocido de Maruja era mayor, sentía que el automóvil era nuevo y cómodo. Los ruidos de la avenida llegaban y la ensordecían, como un murmullo de lluvia. No podía respirar, el corazón se le salía por la boca y empezaba a sentir que se ahogaba. Bah, fíjense que el uso de los sentidos, el autor nos muestra que el secuestro es una distorsión de la realidad. Lo cotidiano, un carro cómodo, la lluvia, se vuelve una cámara de tortura. Aquí la lectura crítica nos dice que el secuestrador anula el entorno de la víctima para que ésta pierda su centro. En la sabana ese entorno suele ser el paisaje que conocemos, convertido de repente en una trampa. Bueno, el secuestro rural tiene una crudeza particular. Escuchemos este testimonio de los archivos de la Comisión de la Verdad sobre la vida en cautiverio. Nos organizaron en grupos de 7 secuestrados y 12 guerrilleros. Recuerdo las caminatas extensas y difíciles por la selva. Perdí 19 kilos en el cautiverio porque la comida era casi inexistente. Estábamos tan cerca de los militares que los oíamos, pero nunca llegaron por Wow. nosotros. Aquí vemos el secuestro como un proceso de desgaste físico y moral. Como estudiante de agronomía, me estremece pensar en el territorio usado como la cárcel. La tierra que debería ser fuente de vida es convertida en un laberinto de sufrimiento. La lectura crítica aquí nos revela que el victimario usa la geografía como arma psicológica. Estás cerca, pero no puedes llegar.
¿Hay un espacio para la humanidad en medio del horror? Escuchemos al ex secuestrado Antonio Herrera. Teníamos un grupito con los policías y nos gustaba el deporte. Le dije a uno, montemos un gimnasio. Y ellos me contestaban, ¿pero con qué? Yo les decía, síganme en la idea. Y así pasábamos los días, solo para no volvernos locos. Este es el punto más alto del análisis, la capacidad de crear donde no hay nada. El ser humano se aferra a la rutina para no morir por dentro. Crea un gimnasio con piedras en un acto de rebelión política contra el secuestrador. Es decir, pueden tener mi cuerpo, pero no mi voluntad. Llegamos a la médula de este podcast. ¿Cuáles son las causas de que el secuestro persista en nuestro país? No es falta de policías. Hay una causa estructural, la impunidad y la rentabilidad del delito. Mientras el secuestro sea un negocio rentable y de bajo riesgo judicial, seguirá existiendo. Analicemos el impacto en el tejido social. El secuestro rompe la confianza. Si el dueño de una finca en Cundinamarca es secuestrado porque alguien dio la información de sus movimientos, la comunidad se fractura y se instala la sospecha. Qué rabia, ¿no? Además, hablemos de las soluciones. La solución no solo son los muros más altos o escoltas. La solución real pasa por la justicia social y la presencia integral del Estado. No solo con fuerza pública, sino con vías, con educación y con oportunidades en el campo. Un joven que tiene un futuro en la agronomía legal no ve atractivo el camino de la extorsión o el secuestro. Desde la lectura crítica propongo que debemos dejar de ver los testimonios de las víctimas como un cuento de horror y empezar a verlos como lecciones de lo que nunca debe repetirse. El silencio es el mejor aliado del secuestrador. Hablar es el primer paso para la libertad. Hemos recorrido hoy un camino difícil, desde la estadística de hoy hasta los testimonios del ayer. El secuestro, en última instancia, el robo del tiempo de una persona, y el tiempo es lo más sagrado que tenemos. Mi llamado a la acción para ustedes, compañeros y profesores, es simple. No normalicen la tragedia. Cuando lean que alguien ha sido privado de su libertad, piensen en la silla vacía de su casa, el cultivo abandonado, el proyecto de vida pausado. La lectura crítica nos exige no ser consumidores pasivos de noticias, sino ciudadanos empáticos. Gracias a las voces que nos permitieron entender su dolor hoy. Gracias a ustedes por escuchar. Soy Einer y esto fue El Silencio del Despojo. Hasta pronto.